Algo que siempre me ha fascinado son los venenos. Todas las sustancias de origen animal o vegetal que pueden llegarte a inducir pues, la destrucción total de tu cuerpo, de tus fluidos, de tus órganos, o que te llevan, por ejemplo, a estados psicóticos muy intensos, de alucinaciones y todo esto, me parece algo sumamente intrigante y fascinante. Y es a raíz de esto, mi querido Draculón, que he preparado este episodio para ti el día de hoy, que he decidido titular Venenos letales, muertes misteriosas y el arte mortal del poder. A lo largo de la historia, el veneno ha sido utilizado muchísimas veces, güey. Más de las que te puedes imaginar, para matar reyes, emperadores, para asesinar espías, o que han sido utilizados por espías para asesinar a otras personas. Algunos de estas personas murieron en la sombra. Nunca se supo cómo ni por qué, ni se supo que se trataba de un veneno. Pero otros alcanzaron el poder absoluto gracias a su dominio de este arte mortal. Hoy exploraremos en este episodio de Una historia antes de dormir los venenos más letales y extraños del mundo. Y los casos, esto es la parte que más me gustó de todo este episodio, los casos que marcaron la historia con una muerte sigilosa y misteriosa producto de un veneno. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal, Dracolones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una historia antes de dormir. Les habla Fer y estoy muy contento de que me acompañen en este nuevo episodio en el que voy a hablarles de un tema que en lo particular me parece fascinante, güey. Me parece muy entretenido, muy interesante, pero sobre todo fascinante. Creo que esa es la palabra que describe este episodio que he preparado para ustedes el día de hoy. Pero antes déjenme recordarles que si ustedes quieren una playera, una taza, güey, un llavero, una sudadera o cualquier artículo que sea de la merch oficial del podcast, lo pueden hacer a través del número de WhatsApp 44 31 99 24 59. Ahí me mandan un WhatsApp y con mucho gusto les hago el envío del artículo que ustedes quieran a cualquier parte de la República Mexicana. Esa es una forma muy sencilla de apoyar este proyecto y pues lo pueden hacer como ustedes ya saben, ¿no? Dando like, compartiendo, que creo yo que también es una forma muy sencilla de apoyar el contenido. Y bueno, si quieren hacerlo ya de una manera, digamos, con una aportación monetaria, pues también lo pueden hacer a través de los supergracias y de todas las herramientas que ustedes ya saben que están disponibles en Facebook, en YouTube y en todos lados, ¿no? Recuerden también que es muy importante que le den al botoncito de seguir o suscribirse, o también en las plataformas de audio también ahí hay un botoncito para que ustedes puedan seguir este podcast. Eso también me ayuda muchísimo, así que no lo olviden. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Draculones? Pues les decía, es un tema bastante fascinante que me parece muy interesante. Déjenme primero hablarles un poquito acerca de mí. Creo que ustedes me han escuchado, y creo que muchos de ustedes ya saben que yo estudié la carrera de biología. Yo soy biólogo. Y siempre me ha fascinado la naturaleza. Y creo que gran parte de esa fascinación viene de cuando estaba chiquito, güey. Déjame contarte una anécdota que me parece muy curiosa. Y es que cuando yo estaba chico, yo era fan de Hueso Colorado, de Discovery y de Animal Planet. Incluso recuerdo, güey, que había como vendedores que iban de casa en casa a vender una serie de discos que se llamaban, todavía lo recuerdo muy bien, El maravilloso mundo de los animales de Disney. Entonces, en esos discos tipo documental de naturaleza te explicaban pues la vida y los hábitos de muchas especies animales, pero lo acompañaban con datos y con partes de los videos de las películas de Disney. Entonces, era una forma que a mí me gustaba muchísimo aprender. Creo que desde ahí empezó mi fascinación por los animales y por la naturaleza y por todo este rollo, ¿no? Especialmente creo que había también un programa de televisión, no recuerdo, creo que era en Discovery, y si no, probablemente en el de Animal Planet, estoy casi seguro, que se llamaba algo así como Sala de Emergencias Venenos. Era de un doctor, güey, que estaba en California y atendía puros casos de mordeduras de serpientes.
No sé si tú lo llegaste a ver, no sé si tú en algún momento te topaste con este programa en alguno de estos canales que te estoy mencionando, pero desarrollé, güey, una pinche obsesión enfermiza por ese programa. Cada vez que estaba era de ley que me quedaba viéndolo porque me encantaba ver cómo actuaba el veneno en el cuerpo de las personas que eran mordidas por serpientes. Y no solo serpientes, porque déjame decirte que además de eso, también atendían mordeduras de alacranes, como que toda clase de cosas que tuviera veneno y personas que llegaban así como en pinche estado de shock con el piquete de la araña, güey, y todo eso. Entonces me encantaba ver cómo iba progresando el veneno y si lo detenían o no lo detenían y la pasión con la que este doctor, que quiero acordarme del nombre, güey, me parece que su nombre era Sean, no recuerdo el apellido, pero era un vato súper apasionado por este tema del veneno y ayudó a muchísimas personas a que se recuperaran de mordeduras que de no haber sido atendidas significarían la muerte sí o sí. Entonces, desde ese momento, te decía, me despertó este interés por la naturaleza, después me metí a la carrera y todo esto, pero creo que algo que siempre me ha fascinado son los venenos. Todas las sustancias de origen animal o vegetal que pueden llegarte a inducir pues, la destrucción total de tu cuerpo, de tus fluidos, de tus órganos, o que te llevan, por ejemplo, a estados psicóticos muy intensos, de alucinaciones y todo esto, me parece algo sumamente intrigante y fascinante. Y es a raíz de esto, mi querido Draculón, que he preparado este episodio para ti el día de hoy, que he decidido titular Venenos letales, muertes misteriosas y el arte mortal del poder. Así que prepárate por favor porque sé que esto te va a interesar muchísimo. A lo largo de la historia, el veneno ha sido el arma de los sigilosos. Un simple sorbo, una pizca invisible, y la muerte se deslizaba en silencio entre reyes, emperadores y espías. Y si no me crees, pues ahí está Game of Thrones, ¿no? Creo que de las escenas que más disfrutamos en Game of Thrones, si tú viste esta serie, pues fue precisamente la muerte del rey Joffrey a manos de Elena. ¿O sí se llamaba Elena? ¿La señora esa? No me acuerdo. Pero la señora esa de Highgarden, ¿no? Que lo envenena, güey. Entonces, la forma en cómo actuó el veneno fue tan instantánea y la muerte de Joffrey fue tan impactante que es una de las imágenes que más recordamos de la serie, estoy completamente seguro. Y así como en la serie, a lo largo de la historia, el veneno ha sido utilizado muchísimas veces, güey. Más de las que te puedes imaginar para matar reyes, emperadores, para asesinar espías o que han sido utilizados por espías para asesinar a otras personas. Algunos de estas personas murieron en la sombra. Nunca se supo cómo ni por qué ni se supo que se trataba de un veneno. Pero otros alcanzaron el poder absoluto gracias a su dominio de este arte mortal. Hoy exploraremos en este episodio de Una historia antes de dormir los venenos más letales y extraños del mundo. Y los casos, esto es la parte que más me gustó de todo este episodio, los casos que marcaron la historia con una muerte sigilosa y misteriosa producto de un veneno. Así que por favor ponte cómodo porque este episodio va a estar buenísimo. Nos vamos a la cortinilla, pero en un segundito regresamos. Ok, perfecto, estamos de vuelta. No sé qué pienses tú de este tema, pero te juro que cuando yo lo estuve así pensando y craneando en mi cabeza, dije, wow, qué increíble es este mundo. Tantas especies de animales que no conocemos, güey, tantas especies de plantas que no conocemos, tantos tipos de sustancias que probablemente provengan de muchos animales o plantas y que no tenemos el conocimiento. Ahí está el caso de Sabina, una mujer indígena que fue tan importante en el conocimiento de los hongos, por ejemplo, cómo funcionaban, cuáles se podían comer, cuáles no, cuáles tenían sustancias tóxicas, cuáles producían alucinaciones psicodélicas, en fin, o sea, el conocimiento que esta mujer tuvo y el impacto que tuvo en el mundo de la micología es increíble.
Y así como ella, hay muchas personas allá que han dedicado sus vidas al estudio de ciertas plantas, de ciertos animales, de ciertas sustancias, pero que nosotros no conocemos. O sea, tú y yo no tenemos ni la menor idea de cómo pueden funcionar o el impacto que pueden tener. De hecho, a mí si me pica un pinche alacrán, güey, yo todavía digo, ay, ¿qué me va a pasar, no? Y te entra el miedo de que tome, y luego te dicen, toma un chingo de agua, y los mitos que hay de cuando te muerde una serpiente, que chupa la herida y que saca el veneno y que escúpelo. Todo eso es mentira, güey. Eso es mentira, son meros mitos. Pero provienen esos mitos y muchos otros mitos en torno a otros temas se derivan del desconocimiento y la ignorancia, güey. Es así como sucede. Entonces, hay tantos venenos que existen, muchos de origen animal, pero también muchísimos que han sido ya pues manipulados químicamente o que han sido producidos químicamente de manera artificial por, pues, por el hombre, güey, por nosotros, ¿no? Entonces, me di a la tarea de hacer una pequeña recopilación de cuáles son los venenos más potentes que se conozcan. No importa si son de origen natural o no, pero a continuación te los voy a presentar en esta sencilla lista, en esta primera parte de este episodio. El primer veneno es el polonio 210. Se trata de un material completamente invisible. Es radioactivo y es sumamente mortal. Hay un caso de un susodicho llamado Alexander Litvinenko, que es era un ex espía ruso, güey, que fue envenenado con una dosis diminuta de polonio 210 que fue colocada en su té, desatando un misterio de espionaje y muerte allá en el año 2006. Polonio 210, un material radioactivo muy mortífero y completamente invisible e imperceptible que ha sido utilizado a lo largo de muchos años con fines políticos y para asesinar personas, güey. Ahorita vamos a analizar un poquito más el caso de Alexander Litvinenko porque me parece sumamente fascinante, güey. Te va a encantar, estoy seguro. Creo que otro de los venenos que este sí lo hemos escuchado muchísimo más, que ha sido más común para ti, para mí, es el cianuro, ¿no? Seguramente has escuchado esa palabra, seguramente en algún momento escuchaste envenenamiento por cianuro. Es conocido por su rapidez, es muy rápido al momento de actuar en el cuerpo, güey. El cianuro ha sido el arma favorita de espías y traidores. Se dice que Rasputín fue envenenado con cianuro, este monje ruso del que tanto se ha hablado, güey, que seguramente es casi imposible no pensar en el miembro de Rasputín cuando se menciona su nombre, güey, porque es muy famoso por la historia de que, pues, que tenía ahí una cosa muy grande, ¿no? Pero también se dice que él fue envenenado con cianuro. Hay quienes respaldan la versión histórica que el día de hoy sabemos que no fue así, que sí sí intentaron envenenarlo, pero que al final no fue así. Hay otros que dicen que sí lo lograron, ¿no? Pero bueno, aunque lo intentaron envenenar y asesinar un chingo de veces a Rasputín, güey, pues creo que ni el cianuro lo detuvo hasta que al final, como te decía, fue asesinado. Otra de las sustancias con las que me encontré, mi querido Draculón, es la aconitina. Aconitina. Es conocido como el veneno de los reyes. Una sola gota provoca parálisis y muerte, perfecto para un asesinato sin huellas. Y mira, en la serie de Game of Thrones nunca nos dijeron qué pinche veneno utilizaron, ¿o sí? Yo no me acuerdo, pero seguramente fue algo como la aconitina, güey. Y otro veneno que me parece muy interesante es la ricina. Así como suena como ricina, güey. Es extraída de las inocentes semillas de ricino. Basta un alfiler impregnado para detener el corazón. Uno de los casos más populares en el que fue utilizado la ricina es el caso de Georgi Markov, periodista búlgaro que fue asesinado con un disparo microscópico de ricina a través de un paraguas modificado en 1978. Georgi Markov, güey, era un periodista de Bulgaria y alguien le disparó con una sombrilla. Modificaron una sombrilla para que pudiera disparar un pequeño dardo metálico impregnado con esta sustancia y al momento de que le tocara su piel, esto iba a provocar su muerte. Y así fue.
Entonces, imagínate, creo que en este pedo de las intrigas entre reyes, poder y todo ese desmadre, creo que la creatividad que tengas es el límite. Porque en ese momento había mucho más desconocimiento del que existe ahora. Entonces, creo que definitivamente, y es uno de los puntos más polémicos que quiero que tú y yo discutamos en este episodio, es que esto sigue pasando. Estos asesinatos silenciosos utilizando venenos siguen pasando, güey. Estoy completamente seguro de ello. Otro que seguramente has escuchado es la tetrodotoxina. La tetrodotoxina es el veneno del pez globo. Puede dejarte paralizado mientras sigues consciente. Esto está súper aterrador porque tú no te puedes mover, pero sigues completamente consciente y es una muerte muy lenta y dolorosa. Es como una pinche, como estar dentro de una pesadilla. De hecho, uno de los peces que producen este veneno, que es muy conocido, se llama, es un pez globo que le conocen en el mundo del sushi como fugu. El fugu es un alimento, es el sashimi, güey, del pez globo. Entonces, la peculiaridad de este pedo es que solo chefs muy experimentados pueden preparar el fugu, porque si no lo hacen bien, pueden provocar que toda la carne se llene de tetrodotoxina y la persona que lo coma termine muerta, ¿no? Entonces, es sumamente caro y de hecho, a propósito, dejan una pequeñita, minúscula dosis de tetrodotoxina para que cuando tú estés comiendo el pez, sientas cosquillitas en la boca. O sea, es que está bien cabrón. Entonces tú sientes estas cosquillitas en la boca y es como toda una experiencia, güey, al momento de estarte comiendo este pez que se sirve crudo con la salsa de soya y con otras cosas ahí, ¿no? Pero a propósito, tienen que calcular exactamente cuánta cantidad de tetrodotoxina dejar para que sientas esta sensación, ¿no? Pero sin matarte, obviamente. Entonces ha habido gente que ha preparado el fugu y ha muerto en el intento de terminar su delicioso platillo. Y otra de las sustancias que me encontré es el gas VX, que si a ti te suena medio raro o piensas que ya lo has escuchado en otro lado, pues precisamente de ahí viene esta idea de la popular serie de Chicas Superpoderosas, güey, que el profesor Utonio está preparando ahí no sé qué madres y le cae una gota de la sustancia X, ¿no? Que crea a las chicas superpoderosas. Pues precisamente esa sustancia X tan mortífera y tan venenosa, güey, proviene del gas VX, que fue creado para la guerra. Esto ya es completamente creado por el ser humano. El gas VX es uno de los agentes nerviosos más mortales conocidos por el hombre. Solo una gota en la piel es suficiente para detener el sistema nervioso en cuestión de minutos. En el año 2017, Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, cuando dos mujeres le frotaron en la cara lo que parecía ser un líquido inocuo. Después, se descubriría que se trataba de la poderosa sustancia VX. Voy a contarte más a detalle esta historia de lo que fue el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, para que veas cómo fue todo ese rollo de cómo lo planearon y cómo llevaron a cabo este asesinato tan cañón que fue una noticia a nivel mundial. Y por último, quiero platicarte un poco acerca de otra sustancia. Esta me parece muy interesante también, que es la batraciotoxina. Esta batraciotoxina proviene de las ranas, de unas ranitas, güey, de colores que viven en el Amazonas. Son conocidas como ranas dardo doradas. ¿Por qué se les conoce así? Pues porque muchas de las personas indígenas que viven en esa zona lo que hacen es fabricar unos darditos, güey, así unas puntitas de flecha, y luego frotan estas puntitas de flecha en la espalda de estas ranas. Entonces, cuando ellos están cazando, esto hace que sus presas caigan en cuestión de minutos, si no es que segundos, porque detiene el corazón de manera instantánea. O si la tribu se siente amenazada, pues también pueden utilizarlas como armas, güey. Entonces, estas ranitas están tan vistosas, son tan bonitas que cuando tú las ves dices, pues es una ranita inocente, qué bonita está, ¿no? Pero si la intentas tocar, el solo contacto de esa sustancia que es la batraciotoxina con tu piel puede llevarte a un paro cardíaco. Ahora, las ranas no producen este veneno, o sea, por ellas mismas, sino que se alimentan de hormigas, unas hormigas que sí son tóxicas,
Entonces, todas esas toxinas que ingieren las ranas al momento de estar comiendo las hormiguitas, las van acumulando en la piel. Y por medio de un cambio metabólico y químico en esta sustancia, pasa a convertirse en la batraciotoxina, güey. Entonces, es el mejor ejemplo de la frase que conocemos: somos lo que comemos, ¿no? Entonces, estas ranas son súper venenosas porque comen hormigas que son tóxicas. Y esto me parece fascinante. ¿Cómo actúa la naturaleza, güey? ¿Cómo la misma naturaleza crea sus caminos y sus formas de una manera tan misteriosa y tan fascinante? Y bueno, ahora, para la siguiente parte de este episodio, quiero ahora sí platicarte las intrigas, platicarte casos, platicarte momentos en los que el veneno ha sido utilizado con motivos políticos, para obtener el poder, para hacerse de un puesto ahí en la alta sociedad, en la alta alcurnia, güey. ¿Cuándo ha pasado esto? Muchísimas veces, pero hay dos casos que me parecen muy buenos que te voy a compartir a continuación. El primero es el caso de Livia Drusila. En la Roma imperial, y creo que vamos a hablar precisamente, voy a hablarte de algunos casos muy recientes, pero en general se trata de casos pues de hace bastantes siglos, porque pues era donde se planeaba toda esta conspiración, ¿no? Te decía, Livia Drusila. En la Roma imperial, Livia Drusila, esposa de Augusto, fue acusada de envenenar a los rivales de su hijo Tiberio. Tiberio, que también fue emperador después de Augusto, precisamente. Se dice que usaba higos envenenados, asegurando así el camino al trono para su descendencia. La historia la recuerda no solo como emperatriz, sino como una maestra de la intriga mortal. ¿Cuántas veces, güey, conocemos a los emperadores, conocemos los miembros del Senado y todo esto? Se habla mucho de la figura masculina en todas estas historias, cuando la figura femenina también tuvo muchísimo que ver y quizá fue decisiva en la coronación de muchísimos emperadores en la historia romana. Livia Drusila es precisamente uno de los ejemplos más claros. Gracias a ella, quizá, digo, de una manera no tan buena, pero gracias a ella, pues Tiberio se convirtió en emperador, ¿no? Entonces es un caso en el que el veneno sirvió para alcanzar el poder. Otro de estos casos es Lucrecia Borgia. Sí, el apellido Borgia. Está la serie y tanto se ha hablado de la familia Borgia porque precisamente era una familia que estaba llena de intriga y conspiración. En el Renacimiento, los Borgia dominaron el arte del envenenamiento. Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, fue acusada de deshacerse de enemigos políticos con un veneno llamado cantarela. Este veneno invisible e implacable acabó seguramente con muchos de los enemigos de Lucrecia. Para los Borgia el veneno no era un crimen. Ellos veían el veneno, ellos veían esto como una herramienta para obtener el poder. Si no lo podían hacer por las buenas, güey, recurrían a esto, ¿no? Y se cuenta en algunos artículos históricos que de hecho pues tenían personas encargadas, boticarios, que los proveían de las sustancias necesarias para llevar a cabo sus conspiraciones y asesinar a quien ellos quisieran, güey. Ahora, vamos a hablar de los casos a la inversa. Vamos a hablar de los casos, Draculón, en los que el veneno ha afectado a otros. Y cómo ha habido a través de la historia casos sumamente relevantes para fines políticos y sociales en los que las personas, en los que personas han sido asesinadas usando venenos. El primero, te lo contaba al principio, era el de Georgi Markov. Este caso está súper interesante. Ahí te va. Un puente de Londres en 1978. Georgi Markov, un periodista búlgaro exiliado, caminaba entre una multitud cuando sintió un pequeño pinchazo en la pierna. Al girarse solo vio a un hombre con un paraguas que se alejaba entre la gente. Horas después, Markov cayó gravemente enfermo y murió en unos pocos días. La autopsia revelaría una minúscula cápsula de ricina inyectada a través de un paraguas modificado, en lo que se considera uno de los asesinatos más sofisticados de la Guerra Fría.
Fue letal, silencioso, sigiloso, completamente bien planeado, camuflajeado, porque la persona que cometió esto pasó completamente desapercibido entre una multitud. Y al final, si no hubiese sido porque ya teníamos la tecnología suficiente como para hacer una autopsia, jamás hubieran sabido cuál fue la causa de muerte de Georgi Markov. Hoy sabemos que fue envenenamiento por ricina. Otro de los casos que quiero contarte es uno muy famoso, güey, que yo creo que todos hemos escuchado hemos escuchado hablar alguna vez del emperador Claudio. Roma, el año 54 después de Cristo. Claudio, emperador del Imperio Romano, se sentaba a cenar cuando le sirvieron un plato que le encantaba. Setas, hongos. Disfrutaba tanto comerlos que, con el paso del tiempo, se había convertido en su platillo favorito. Unas horas después de que Claudio comió sus hongos como lo había hecho cientos de veces, el emperador se retorcía de dolor. La historia cuenta que su esposa, Agripina, desesperada por asegurar el trono para su hijo Nerón, otros nombres que seguramente has escuchado, utilizó una seta mortal para deshacerse de él. Ella tenía el conocimiento de un hongo que era sumamente tóxico y lo utilizó para hacer este platillo que le encantaba a su esposo. Con la muerte de Claudio, Nerón ascendió al poder y la historia cambió para siempre, porque Nerón pasaría a la historia como uno de los emperadores más macabros y destructivos y asesinos que han existido, ¿no? Me acuerdo yo de uno de los episodios que más me gustan de cuando inició Una historia antes de dormir, que si no lo has escuchado, por favor, date el tiempo de escucharlo en algún momento, que es el episodio de El exorcismo de Anneliese Michel, una mujer de Baviera, Alemania, que supuestamente estaba poseída por 6 demonios, si no me equivoco, y uno de ellos era precisamente el espíritu del emperador Nerón. Este caso inspiró El exorcismo de Emily Rose, la película, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo Nerón y su figura ha sido durante la historia moderna, güey, satanizada. Ha sido una imagen que está relacionada con lo peor, con lo más aberrante que existe, porque así era Nerón. Nerón era un emperador que no tenía límites, güey. Curioso saber que llegó al trono gracias a un envenenamiento. Gracias a que su madre envenenó a su papá utilizando un hongo asesino. El otro caso del que quiero contarte es el de Alexander Litvinenko. Este te lo dije en el primer veneno del que te hablé, que es el polonio 210. Alexander Litvinenko, para esta historia nos vamos a remontar hasta el año 2006, noviembre. Alexander Litvinenko, exagente de la KGB, que es así como la versión de la CIA, como si fuera la CIA, pero en la Unión Soviética. Alexander Litvinenko era un exagente de la KGB y era un feroz crítico del Kremlin. Criticaba muchísimo el gobierno de Rusia, el gobierno de la Unión Soviética. Entonces, en un momento, güey, Litvinenko se reunió con 2 antiguos colegas en un hotel en Londres. Estaba platicando con ellos, conocidos de él, amigos de él, colegas, como te digo. Estaba platicando, se sirvieron una taza de té. Y días después, Litvinenko agonizaba en el hospital, güey. Los médicos descubrieron que había sido envenenado con este material radioactivo, el polonio 210. Es un isótopo mortal. Su caso no solo conmocionó al mundo, sino que desató una crisis diplomática y puso en evidencia la letalidad silenciosa del veneno moderno. Aquí es donde ya vamos a entrar en un tema mucho más creepy, güey, que a mí me asusta muchísimo. El uso de armas biológicas, Dráculon, ¿no? Es fácil transportar, relativamente fácil transportar una bomba, pero una bomba no pasa desapercibida, ¿sabes? Cuando sucedió lo de Hiroshima y Nagasaki, es un evento que todavía al día de hoy seguimos recordando. Los bombardeos que ha habido últimamente, tanto en Ucrania como en Israel, como en Palestina y todo eso. O sea, son armas que no pasan desapercibidas, que en cuanto las usan se convierten en noticia mundial. Todo el mundo se da cuenta que las usaron.
Pero ¿qué pasa con un arma biológica? ¿No? ¿Qué pasa con un virus mortal? ¿Qué pasa con una bacteria? ¿Qué pasa con un gas que no se puede ver? Que simplemente es liberado en un aeropuerto y que en menos de 72 horas puede llegar a millones de personas. ¿Qué pasaría si el COVID realmente fue un arma biológica? Es una pregunta que te hago en este momento. ¿Cómo lo veríamos? ¿No? Porque muchos lo vimos a que fue producto de un experimento, se cuenta esa versión. Sabemos que la versión oficial pues, es que salió de un mercado en Wuhan, donde hubo una mutación. El virus de la gripe es muy mutable. Todo el tiempo está mutando y se convierte en otros virus. Es por eso que siempre te enfermas de la gripe, si no, no tendría sentido, porque te inyectas una vacuna y ya no te vuelves a enfermar, pero no es el mismo virus. Está mutando y hay ocasiones en las que esas mutaciones pues llevan a crisis mundiales como el COVID. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos sobre la mesa esta hipótesis? ¿No? Muy interesante pensar lo que quizá pueda ser posible. Entonces, el polonio 210 fue utilizado, la última vez que se sepa, fue utilizado en el año 2006, en noviembre, y fue para asesinar a Alexander Litvinenko. Ahora hablemos de este caso que te platicaba del Kim Jong-nam, ¿no? Hermano de Kim Jong-un, este pinche líder autoritario y que conocemos que manipula y controla en Norcorea, ¿no? Esto ocurrió pues, relativamente reciente, fue en febrero del 2017. El medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un caminaba por el aeropuerto de Kuala Lumpur cuando dos mujeres se acercaron a él. Le frotaron la cara con un líquido extraño. Quiero que pienses y que te trates de imaginar esta escena. Tú vas caminando por un aeropuerto y de repente dos personas extrañas se acercan y te ponen algo en la cara. Un tipo de líquido, güey, que tú no sabes qué onda, ¿no? Pues me imagino que en ese momento él se sacó de onda también, dijo qué pedo, ¿no? Pero pues simplemente se limpió, continuó caminando y unos minutos después, Kim Jong-nam estaba muerto. La autopsia revelaría que el asesino fue el gas VX. Y aquí sé que podrás preguntarte, bueno, no sé, ¿está hablando de un líquido o de un gas o qué rollo? Es que esta sustancia también puede estar de manera líquida, pero cuando entra en contacto con el ambiente se volatiliza de manera casi espontánea y se convierte en un gas. Se trata de un agente nervioso tan letal que solo una gota puede matar en unos minutos, güey. El asesinato de Kim Jong-nam conmocionó a todo el mundo y dejó claro que el veneno sigue siendo una herramienta letal de poder y conspiración. Ahora, esto también yo lo platicaba acerca de este gas, de esta sustancia tóxica, güey, en un episodio que se llama Los peligros de la inteligencia artificial. También te invito a que lo escuches porque es muy bueno, es de mis favoritos. Y en ese episodio analizábamos cómo una persona que trabajaba en unos laboratorios estaba utilizando inteligencia artificial para crear moléculas de manera virtual, para crear posibles tratamientos para enfermedades. Cada vez que arrojaba una sustancia que no servía, le daba una mala puntuación y esto hacía que eventualmente esta inteligencia artificial creara mejores y mejores sustancias. Pero hubo un momento en el que esta persona que estaba haciendo este experimento invirtió las normas del programa que estaba utilizando. Y ahora cuando el programa utilizaba bases de datos que ellos les daban y creaba sustancias que eran tóxicas o que eran venenosas o algo así, le daba buena puntuación. Entonces un día se fue a dormir dejando correr esta prueba y al día siguiente pues se dio cuenta de que había creado con inteligencia artificial posibles armas biológicas y químicas, güey. Y que pues era un peligro muy grande porque además este programa que él estaba utilizando era de dominio público. O sea, cualquiera podía hacer eso, cualquiera con el suficiente, ¿cómo decirlo? Maldad, güey, en su ser, pues podría utilizar esto de esta manera, ¿no? Y lo curioso fue que también él, al revisar todas las sustancias que la inteligencia artificial había creado, descubrió una que era idéntica a la sustancia VX, al gas VX. O sea que la inteligencia artificial puede crear muchos problemas, güey. Muchos problemas. También puede ser muy útil y ayudar muchísimo, pero también puede crear muchos problemas. De ahí la necesidad de controlarla, ¿no? Pero bueno, es una pequeña conexión que tenemos con otro episodio. Pero pues el asesinato de este señor de Norcorea sí conmocionó a todos por ponerte a pensar en eso, güey.
ponerte a pensar en que tú podrías ser una víctima de un veneno, sin que siquiera te des cuenta, ¿no? Y pues bueno, el veneno no solo fue el arma de los cobardes, sino también fue la firma de grandes estrategas en la historia del mundo. Desde los palacios romanos hasta los envenenamientos modernos, esta práctica ha evolucionado junto con la ciencia forense, porque una no puede avanzar sin la otra. A medida que creamos nuevos venenos y a medida que creamos sustancias que se vuelven posibles armas, también existe ciencia para detectarlas. Ciencia para saber cuándo estás en peligro y cuando en un lugar tan concurrido como un aeropuerto, pues pudiera ser un problema, ¿no? No creo que sea posible el día de hoy, con los avances que tenemos, un asesinato limpio, con veneno y que no sea descubierto. Puede que en algún momento lo sea, o puede que haya muchos casos en los que supuestamente no ha sido veneno, pero al final sí, no lo sé. O sea, es que de ahí viene toda esta fascinación que te decía al inicio del episodio, ¿no? Y por ejemplo también hablamos sobre Giulia Tofano, una mujer que posiblemente envenenó a más de 600 hombres con una sustancia que ella diseñó. Entonces, es todo un mundo, Draculón. El veneno es el arma de los silenciosos, una sombra que acecha en cada sorbo o en cada bocado. Algunos murieron en la oscuridad y otros alcanzaron el poder absoluto. ¿Tú qué crees? ¿Estos venenos aún se usan en la actualidad, en la modernidad? ¿Aún crees que sean utilizados en conspiraciones para asesinar a líderes políticos? ¿Crees que, no sé, personajes de la historia que han muerto enfermos de manera misteriosa probablemente se tratara de un asesinato utilizando veneno? Estas preguntas se quedan ahí para ti y para que, pues, si te interesa el tema, puedas profundizar un poquito más e investigar un poquito más. Por último, mi querido Draculón, quiero contarte una pequeña historia sobre uno de los sucesos históricos más importantes de la Edad Moderna, la muerte de una reina. Este personaje del que te voy a hablar es un personaje que en lo particular me llama mucho la atención. Desde que escuché sobre ella, siempre me ha parecido sumamente interesante. No solo por lo que representó, sino por lo que sigue representando. Y para la siguiente historia, hazme el favor de ponerte cómodo. Si estás escuchando esto con luz, apágala, güey. Apágala tantito, ponte tus audífonos, ponlos ahí a un volumen moderado, no muy alto, no muy bajito. Siéntete cómodo porque te voy a contar lo siguiente. La bruma del amanecer se deslizaba sobre Alejandría. Las gaviotas sobrevolaban el puerto. Sus gritos se perdían entre el murmullo de las olas. En la distancia se oía el paso firme de los soldados romanos, el chocar metálico de sus armas, mezclándose con el viento. Cleopatra contemplaba el horizonte desde su habitación. El aire olía a incienso y a flores marchitas, pero nada podía ocultar el peso que se cernía sobre ella. Cada respiración le sabía amarga. Su imperio había caído y con él también su legado. En esos últimos días su mente era un torbellino de emociones. ¿Qué sentiría el cuerpo al ser abrazado por el veneno? ¿Sería un ardor lento que subiría por las venas? ¿O sería más bien como un frío repentino que apagara la vida en un instante? Con manos temblorosas, preparó su muerte. Algunos dicen que fue una serpiente oculta en una cesta de higos. Otros que eligió un veneno invisible. Un veneno que fue vertido en una copa de oro, de la cual lo bebió. El momento se acercaba. La respiración se hacía más pesada. Cada segundo resonaba en su mente como el eco de una campana lejana. Hasta que por fin, el veneno tocó su lengua. Al principio se trató de solo un leve cosquilleo, pero luego un ardor lento recorrió sus venas, como hielo líquido arrastrándose por su piel. Sus párpados se volvieron pesados. El mundo empezó a desvanecerse para ella. El canto de las aves se fue apagando. Los pasos de los guardias se hicieron distantes. Y en un momento todo quedó en silencio. Y la reina, la última faraona de Egipto,
dejó escapar su último suspiro. Es así como terminó su historia, la historia de Cleopatra, envuelta en misterio, veneno y el susurro del viento. ¿Qué te pareció? Exactamente, estoy hablando de Cleopatra, una figura crucial en la historia de Egipto, porque fue la última reina de la dinastía ptolomeica. Esta dinastía fue muy importante y es una línea de faraones descendientes de Ptolomeo I, general de Alejandro Magno. Su reinado marcó el final de la era faraónica y el inicio del dominio romano sobre Egipto. Aquí es cuando Roma, güey, en su pinche afán por conquistar todo el mundo, pues termina en Egipto. La historia entre los romanos y los egipcios está súper interesante, güey. Pero la relevancia de Cleopatra va mucho más allá de eso, y es aquí donde quiero compartir contigo datos muy interesantes sobre ella, porque me parece una figura sumamente, sumamente fascinante. Una líder astuta y estratégica. Cleopatra no solo gobernó, sino que también se enfrentó a crisis políticas y militares con una inteligencia y audacia que pocos faraones habían tenido. Hablaba varios idiomas y fue una de las pocas gobernantes ptolomeicas que aprendió egipcio, lo que le permitió conectar con su pueblo y consolidar su poder. Fue una maestra en la diplomacia, güey. Tenía una habilidad para tejer alianzas que fue una habilidad que se convirtió en leyenda. Se relacionó con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio, con quien tuvo cosas que ver, güey. Estas alianzas no solo le dieron poder, sino que también la convirtieron en una jugadora clave en la política romana, influyendo en eventos que cambiarían el rumbo del imperio. Fue un símbolo de resistencia, güey. Cleopatra representó el último bastión de la independencia egipcia frente al creciente poder de Roma. Su muerte en el año 30 a.C. marcó el fin del antiguo Egipto como civilización independiente, convirtiéndose en una provincia romana. Se habla mucho de ella. Su vida y su muerte se rodean de mitos y mucho simbolismo. Se le ha representado como una seductora, una reina sabia y una trágica heroína. Su historia inspiró siglos de arte, literatura y cine, consolidando su lugar en la memoria colectiva. Era tan poderosa, era tan buena en la política, que con el paso de los años su figura fue hecha a un lado y simplemente ahora que escuchamos Cleopatra, pues nos imaginamos una mujer acá bailando, ¿no, güey? Moviendo las caderas, como una seductora, es una imagen de una mujer seductora y ya. Pero no, güey. Cleopatra fue mucho, mucho más que eso. Incluso creo yo que controló mucho de lo que sucedió en ese tiempo, no solo en Roma, sino en Egipto también. Entonces, por eso me encanta Cleopatra. No fue solo una reina, fue el rostro de una era que llegó a su fin, dejando un legado que sigue fascinando al mundo. Y pues con esto prácticamente llegamos al final de este episodio, un recorrido increíble, intrigante, misterioso, fascinante por el mundo de los venenos, de las sustancias, de cómo han sido utilizados para alcanzar el poder, cómo han sido utilizados para asesinar a personas importantes y cómo probablemente siguen siendo utilizados el día de hoy en las sombras, sin que nos demos cuenta. Esperemos que nada de esto sea utilizado en alguna guerra porque el efecto que tendría sería completamente devastador y aterrador. Entonces, ya lo hemos visto, lamentablemente, ya se han utilizado sustancias químicas en las guerras y, híjole, pues el resultado ha sido devastador, ¿no? Espero de verdad que te haya entretenido este episodio, que lo hayas disfrutado conmigo, porque para mí fue muy bonito recordar mis años de infancia, viendo esos documentales en Discovery y en Animal Planet acerca de los venenos, de las serpientes y de todo esto. Y de verdad fue muy bonito escribir este episodio y preparar este episodio para ti. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y pues nada, no me queda nada más que decirte que no olvides seguirnos en todas las redes sociales como @unahistoria antes de dormir. Por favor, si este episodio te gustó, Draculón, déjame tu like, déjame tu comentario. Si puedes compartirlo con alguien a quien creas que le puede interesar, hazlo por favor, porque eso es la principal y forma más fácil de ayudarme a seguir creando contenido. Si lo quieres hacer de otras formas, te lo decía al inicio, puedes adquirir algo de la merch, una sudadera, una playera a través del WhatsApp 44 31 99 24 59.
Y también lo puedes hacer apoyándome con las diferentes herramientas que tenemos, que es súper gracias y todo eso en los videos, ¿no? Entonces, pues ya está. ¿Qué te digo? Vete a dormir tranquilo. Ojalá que tu tacita de café mañana pues no esté envenenada, ¿verdad? Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.